Creo que había mucha más gente escribiendo y que el boom eran 4 a los que se le puso una marca comercial. Y, por ejemplo, yo creo que sigue quedando gente que participa de lo mismo que el boom, de esa ruptura con la tradición literaria. Por ejemplo, Elena Poniatowska, 90 años, sigue viva. Para mí es exactamente igual que el boom. Así que no creo que se haya muerto el último. Creo que además hay una continuidad, realmente. Creo que lo que pasa es que se hizo un marchamo que se vendió en todo el mundo, ¿no? Esa es la manera más política, profesional y pulcra de decir ¿de qué raza es la perra mamada que acabas de decir, cabrón? Probablemente ya se enteraron porque esto fue noticia el día de ayer lunes, banda, pero el lunes 5 de mayo, mientras todos estábamos en nuestro puente descansando y bebiendo porque es el cumpleaños del país según los gringos, en Bogotá, más específicamente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ocurría una entrevista llamada Vargas Llosa de ida y vuelta, un evento de la Filbo en donde 2 personajes, que uno era el entrevistador y otro probablemente era un autor o algún güey importante de letras, junto con Rosa Montero, hablaban precisamente del legado del autor Mario Vargas Llosa, que como sabemos murió recientemente este año. Pero en dicha entrevista literal no llevaban ni 15 minutos, a uno de los participantes se le ocurrió decir que con la muerte de Vargas Llosa era el fin del boom latinoamericano, que apagaba las luces, cerraba la puerta y eso había sido todo. El boom latinoamericano llegó a su fin y ya nunca iba a ser como fue antes porque había muerto el último del boom. A lo que la querida, poderosa y chingoncísima Rosa Montero responde de una manera muy política: no, voy a disentir. Porque el boom latinoamericano no fueron nada más estos 4 güeyes que ya están muertos, fueron un chingo de autores, un cúmulo de historias y un cúmulo de sucesos sociales y políticos que le dieron voz a la literatura latinoamericana y que hoy en día existen muchas autoras que siguen vivas, que son parte del boom y que siguen trayendo el boom al grado de que hoy en día estamos teniendo una revolución del boom latinoamericano. O sea, literalmente, con una manera política le dijo: no digas mamadas, vato, que un viejo rancio se haya muerto, no significa que se ha muerto todo un movimiento cultural con él. Y esta cosa, banda, es una situación de la que yo llevo hablando y yo llevo defendiendo, no solo en este canal, sino en todas mis redes sociales, desde hace un buen de tiempo. Es triste, o mejor dicho, es alarmante que después de casi 60 años de que explotara el boom latinoamericano en los años 60, siga... No es cierto, ya van más de 60 años, güey. El punto es que es triste que después de casi 70 años de que ocurriera el boom latinoamericano siga habiendo este dogma y esta manera de enseñarlo a que los únicos que fueron importantes y los únicos de los que vale la pena hablar fueran los 5 furiosos, que ya le dediqué un video completo a estos güeyes en este canal, por lo que les recomiendo que vayan a ir a verlo, porque ellos fueron más que nada un movimiento de marketing, no el boom latinoamericano en sí. Y yo sé que hablar de esto es bastante complicado y meterse en la jaula de los leones, porque los viejitos rancios con aroma a sudor de la Facultad de Letras van a empezar a llorar en comentarios, pero cuando Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, Márquez y un poquito Octavio Paz se vuelven compas en los años 60 y se empiezan a autopromocionar sus novelas, fue más un rollo de los editores y se sospecha que de un editor en particular, no me pregunten de qué editorial porque no me sé bien el chisme, al parecer Rosa Montero sí se lo sabe, pero un editor en particular vio un movimiento de marketing impresionante. Y eso es algo que para algunos será bueno, para otros será malo. A mí siempre me va a parecer algo admirable porque veníamos de una tradición literaria de Europa, una tradición literaria de otras lenguas, lengua inglesa, lengua francesa, lengua italiana, pero muy rara vez la lengua española triunfaba en la literatura. Y si bien El Quijote de la Mancha, considerada la máxima novela de la historia, era de la lengua española, el predominio de la literatura inglesa, italiana y francesa era superior. Por ende,
Cuando empiezan a surgir estos autores y estas novelas y estas historias fantásticas, maravillosas, atrapantes y consumibles en los años 60, que no solamente eran historias de fantasía o novelas ficticias, sino que tenían mucho de crítica social y mucho de la perspectiva del mundo que vivía esa parte alejada de este gran núcleo literario y bohemio que era el mundo literario europeo, hubo una persona del gremio de la publicación que dijo, güey, aquí hay una estrategia de ventas y aquí hay un movimiento de marketing impresionante. Y yo lo he dicho en muchos videos, los 5 furiosos del boom latinoamericano fueron los influencers de la época. Fueron un grupo de güeyes que sí, escribían muy bien, dejaron un bagaje cultural muy impresionante y fueron extremadamente relevantes para el movimiento, pero ellos se volvieron la cara pública, la cara marketingeable, las ventas del boom latinoamericano, y los invitaban a fiestas y los invitaban a reuniones y premios y les dieron puestos políticos y les dieron puestos sociales, y ellos se volvieron jueces, jurados y verdugos de otros miembros y de otros autores que no entraron a ese foco público. Entonces, ¿es correcto decir que fueron las únicas voces válidas del boom latinoamericano? Absolutamente que no. Y peor tantito, es una reverenda mamada, porque no se le puede decir de otra manera, el pensar que con la muerte del último, es decir, Mario Vargas Llosa, la chispa del boom latinoamericano ha llegado a su fin. Porque ni de pedo, cabrones. Lo único que murió con Mario Vargas Llosa fue el último de los que fueron el marketing del boom latinoamericano. Los que se volvieron los influencers, o sea, los que inventaban a los premios y le sacaban sus historias. O sea, si estos güeyes hubieran existido hoy en día, serían influencers a los que las marcas contrataban para vender cosas en Mercado Libre, o vender videojuegos, o hacían sus comerciales, o salían en reality shows, o salían en los eventos de TikTok, que son como el Summer TikTok y esas madres. Eso es lo que hubieran sido Vargas Llosa, Márquez, Fuentes y... ahí se me fue el nombre, y Cortázar. Eran los influencers del boom. Eran la cara que un montón de editores, o que un solo editor, está ahí la sospecha, eligieron para hacer la cara. El problema es que después de que ellos se volvieran la cara, ellos mismos se tragaron este mito, esta idea, esta visión de somos el boom latinoamericano. O sea, nosotros somos los que salvamos la literatura hispana en el mundo. Somos tan relevantes, tan importantes, que todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser oro, claro que sí. Y miren, no es como que le debieran al mundo ser seres completamente impolutos y perfectos y jamás equivocarse, y que tenían siempre que estar del lado de los buenos, porque creo que si algo nos ha enseñado la historia, banda, es que es imposible saber si todo el tiempo estás del lado correcto. Y evidentemente, conforme fueron pasando los años y fueron pasando las décadas, y estos 5 carnales, que Octavio Paz y está como que en duda, pero bueno, estos 4 carnales, sí, empezaron a tragarse su propia leyenda y empezaron a tener sus propias ideas, y al ellos saberse no solo importantes para el boom latinoamericano, sino figuras públicas relevantes, empezaron a compartir sus propias ideologías y sus propias opiniones, y cual influencer empezaron a influir en un chingo de gente, y se volvieron como club secreto y veneroso de pura salchicha, en donde solo los hombres tenían acceso, y solo la literatura escrita por hombres y alabada por estos otros 4 hombres era la literatura válida, era la literatura que importaba, y era la literatura que pertenecía a este movimiento que ellos defendían. Y esta idea se arraigó por años y años, y todos los que fuimos a secundaria, ya sea pública o privada, fuimos bombardeados con novelas y con historias siempre tituladas y escritas por hombres, y siempre eran las mismas: que La ciudad y los perros, que Rayuela, que 100 años de soledad, que La región más transparente, que La muerte de Artemio Cruz, que La conversación en la catedral, que y siempre eran de los mismos 4 autores, y nunca se probaban nuevas voces, nunca se escuchaban a otros autores o a otras autoras que estuvieron a la par o inclusive muchísimo más allá que estos 4. ¿Por qué? Porque si lo traspoláramos a la época actual, digamos que estos 4 del boom latinoamericano, o los 5 furiosos, eran los influencers que llegaban a los 100 millones de vistas, a los 10 millones de vistas, eran el MrBeast, el PewDiePie y el Luisito Comunica de la época, y los demás pues eran uno que otro ahí youtuber de 100,000 suscriptores, de 1 millón, de ahí de que este dijo algo, pero vaya, no eran
los influencers, o sea, no eran los autores. Y entonces por eso se crea esta idea en el gremio intelectualoide de la literatura de es que solo estos 4 eran los importantes y la madre, y al morir ellos pues ya se acabó el boom. Y esa es una falacia que cualquiera que le guste la literatura sabe que solo una mente muy extremadamente sesgada y arraigada a una ideología bastante rancia diría. Y es por eso que resulta hermoso, poético, bello y hasta aplaudible que haya sido Rosa Montero quien le termina diciendo a este güey, básicamente porque con palabras muy políticas y de una forma muy profesional, básicamente le dijo, mi vato, mi carnal, no diga mamadas y cállese el hociquito porque no tiene ni puta idea. O sea, básicamente eso fue lo que le dijo. ¿Por qué? Porque este señor le andaba chupando las patas, pero cabrón, a Vargas Llosa y casi lo consideró el Mesías venido a liberar al pueblo judío del yugo romano. O sea, muy cabrón, y lo entiendo porque la conversación y la entrevista completa habla sobre precisamente el papel de Vargas Llosa en la literatura universal y la importancia que él tuvo, porque pues no hay que olvidar que Mario Vargas Llosa en efecto no solo fue el último de los miembros que se unió a este gremio del boom latinoamericano, sino que era el más joven, era un niño cuando publicó La ciudad y los perros, que creo que es su primera novela. Y por eso el vato fue el último en irse, porque era el más joven. Y claro que eso es algo que tenemos que reconocerle. Pero hablar de Vargas Llosa no significa hablar del fin del boom latinoamericano. Hablar de Vargas Llosa no significa decir que él era el único autor bueno. Y esto es lo que este señor estaba haciendo. Estaba diciendo que ya sin él se había acabado, se apagaron las luces y se cerró la puerta. Y Rosa Montero sí lo paró de nalgas y le dijo... Bájale tu desvergue tantito, papi. O sea, sí fue importante, sí fue parte del gremio, pero no nos hagamos güeyes. Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar y este García Márquez se convirtieron en los influencers, se convirtieron en el marketing, se convirtieron en la marca y ya. Pero ni de pedo eran los únicos, ni de pedo eran los más importantes y ni de pedo fueron los últimos del boom. Que de hecho, hoy en día, aunque todavía estamos muy al tiempo, es decir, todavía lo estamos viviendo como para considerarlo, se dice que la literatura latinoamericana está alcanzando un segundo boom porque nuevamente la literatura de habla hispana está volviéndose muy popular y bastante mencionada en el gremio multinacional de la literatura. De ahí el por qué se dice que se está alcanzando un segundo boom latinoamericano. Pero personalmente yo estoy con Rosa Montero, que creo que el boom latinoamericano jamás se detuvo y no terminó nada más porque estos güeyes dejaron de publicar constantemente o porque se empezaron a morir, porque ellos solamente fueron la marca, no lo único que había. Y eso es lo que Rosa Montero intenta rescatar. Por lo que, banda, si tienen la oportunidad de aventarse la entrevista, o bueno, no sé si es una entrevista, creo que es más bien un conversatorio diagonal ponencia sobre el papel de Vargas Llosa en la literatura, pero que se habló de este desmadre. Es bastante interesante y obviamente Rosa Montero no se puso en plan de pinche pendejete, no sabes nada, y el otro vato tampoco se puso en plan de me humilló. Fue una conversación, fue bastante profesional todo el desmadre, pero sí se vio este vicio y esta ideología que ha cargado el mundo literario muchos años y que en Latinoamérica se sigue cargando. Y si no, pregúntale a tu profesor de historia, pregúntale a tu profesor de literatura o pregúntale a un güey en redes sociales o espérate que comenten aquí. Van a saltar un montón de güeyes porque son hombres que siguen creyendo que las únicas voces importantes eran estas 4 y nada más. Y están las demás voces como Rosa Montero, como Elena Garro, como Rosario Castellanos, como Elena Poniatowska, como José Agustín, como hay una autora que era colombiana, que siempre se me olvida su nombre, aquí voy a poner su libro, que estuvieron en el boom latinoamericano, que existieron durante el boom latinoamericano y que siguieron más allá, pero como nunca se volvieron la cara del marketing del boom, no se les consideró como parte. Incluso a José Agustín le tuvieron que inventar una madre aparte para no meterlo junto con los grandes de la literatura, porque José Agustín era barrio, pero barrio pesado. Era de los que no le importaba decir groserías, ni decir chichis, pelos, caca y esas madres. O sea, José Agustín era muy pesadito y muy liberal para los supuestos liberales que eran los del boom latinoamericano. De ahí el por qué a él lo quisieron encasillar, y de hecho lo encasillaron en el famoso movimiento de la onda. Pero José Agustín
estaba a la par o contemporáneo a Vargas Llosa. De hecho, José Agustín era más joven que Vargas Llosa cuando publicó su primer novela La tumba. Lo mismo pasa con Rosa Montero, lo mismo pasa con Rosario Castellanos, lo mismo pasó con Elena Garro, lo mismo pasó con Elena Poniatowska y con cientos de miles de más autores y autoras que, como no fueron la cara del marketing, no se les consideró parte. ¿Por qué? Porque todos los intelectualoides, todos los bohemios y todos los sabios dijeron: no, es que ellos ya tuvieron la voz importante en la literatura y lo demás son solamente copias, no importa, no, ellos son lo que importa, ellos, si se bajaron los pantalones y se las chuparon, o sea, entonces de ahí el problema, y esa es la denuncia que esta Rosa Montero hace con ese pequeño comentario al decir: sí se murió Vargas Llosa, sí es una gran pérdida para la literatura, pero ni de pedo es el fin del boom latinoamericano. Así que, de nuevo, si tienen la oportunidad, vean esta entrevista, les voy a dejar el link en la descripción de este video, y de paso pues los invito a suscribirse, a compartir, a comentar, a dar like y todas esas cosas. Por lo demás, banda, yo creo que ya va siendo tiempo, porque si ya pasó a mejor vida el último de los 5 furiosos del boom latinoamericano, ya va siendo tiempo de que empecemos a recomendar y hablar de otros autores y de otras autoras que fueron relevantes, importantes e incluso más incisivas que estos güeyes del boom latinoamericano. Pero eso lo iremos viendo a futuro. Me disculpo para los que estaban esperando que hoy saliera la reseña del 4º episodio de The Last of Us, pero esta situación apremiaba más. Que no se apuren, la reseña va a salir el día jueves, así que nos estaremos viendo el jueves y luego el sábado para otra reseña de cine. Sin nada más que agregar, banda, pues eso vendría siendo todo en el video del día de hoy. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.